Por Rocío Ruiz. Oye, tengo algo que decirte. Capítulo 8. ¿Quién les está contando las historias que escuchan? Quien controla las historias e imágenes de una cultura, por lo general dominará los valores, las actitudes y creencias de la gente. ¿Qué historias están escuchando nuestros hijos hoy? ¿Qué tal si ahora practicamos un rápido ejercicio mental? En primer lugar, trate de identificar de manera general los héroes de los jóvenes de hoy. Piense en aquellos personajes del deporte, la música, la televisión y el cine más admirados por las nuevas generaciones. Seguidamente, trate de identificar los valores que estos ídolos modernos transmiten. Por último, piense en los héroes de hace tan solo unas décadas. ¿Nota usted alguna diferencia? Pues hay muchas, y muy significativas, por cierto. Héroes. ¿Antihéroes de hoy? Los héroes, o más bien antihéroes o pseudohéroes del presente, en su mayoría famosos gracias al poder de los medios de comunicación, no ocultan su pasión por el dinero fácil, la infidelidad conyugal y la violencia como medios para resolver cualquier diferencia. Ni siquiera disimulan su rechazo de los principios y valores espirituales, sus vicios favoritos o sus tendencias inmorales. Sin embargo, son idolatrados por sus seguidores en todo el mundo. Héroes, modelos del siglo pasado. Pensemos ahora en los héroes de mediados del siglo XX. Ya se tratara de personajes reales o imaginarios, lo cierto es que en su gran mayoría defendían o estaban relacionados con una causa noble y actuaban motivados por principios y valores compartidos por la sociedad en general. ¿No es esto precisamente lo que estamos viendo hoy? ¿Qué se hizo de los héroes de altos ideales? ¿Qué ha pasado con las historias que contaban los abuelos y con las reuniones familiares en las cuales se compartían experiencias saturadas de lecciones para la vida? Hay que admitir que esas historias de antaño y quienes las narraban son hoy una especie en extinción. Una de las características más lamentables de nuestra acelerada sociedad es la pérdida de la práctica de contar historias en la familia. ¿Quién dedica hoy tiempo para compartir experiencias acerca de los padres, los tíos, las tías y los abuelos? Como ocurre con todo cambio social significativo, hay una serie de factores que entran en juego. Sin embargo, hay uno que es preponderante: el protagonismo, cada vez más abrumador, de los medios de comunicación de masas. Los medios de comunicación. La televisión, el cine y más recientemente los videojuegos o Internet son los medios que desempeñan hoy la función que una vez tuvieron los padres, abuelos, maestros como narradores de historia. La televisión se ha convertido en el narrador público de historias, el gigante del entretenimiento. Los medios de comunicación de masas no solo forman parte integral de la sociedad, cuyos valores reflejan, sino que también la moldean al difundir su propia visión del mundo. ¿Cuáles son algunos elementos de esa visión particular que Hollywood transmite a sus millones de espectadores, creando así las condiciones para la difusión de una cultura de masas? Las imágenes de la cultura de masas, especialmente las de la televisión, no son omnipresentes, sino también tienen un carácter notablemente uniforme. Pintan el retrato de una sociedad en la cual los valores tradicionales, el núcleo familiar, la religión, la educación no existen o son objeto de burla y de ridículo. El libertinaje sexual es absoluto, mientras sus consecuencias sociales y morales son ridiculizadas o ignoradas. El cuadro que pintan es una frase: un mundo de entretenimiento. La influencia combinada de estos elementos es tal que los modernos creadores de imágenes y narradores de historias de Hollywood tienen mayor poder que los eruditos, los literarios y artistas más cualificados hoy día, pues se han convertido en los poetas populares de la era contemporánea. El principal problema de estas narraciones radica en su contenido ético y moral. Si quien controla las historias e imágenes de una cultura mayormente dominará los valores, las actitudes y las creencias de la gente.
entonces debiéramos estar muy inquietos. ¿Qué tienen las historias y relatos que permite el control de una cultura? Kilómetros de historias. Robert Collis es un renombrado psiquiatra infantil, profesor de la Universidad de Harvard y autor de más de 50 libros, quien nos cuenta acerca del recuerdo que conserva de sus padres. Él nos dice: mamá nos relataba historias de valor y de temor. También las leía, pero las historias que más disfrutábamos eran las de su propia vida. Compartía con nosotros sus recuerdos, sus sentimientos, los momentos en los que sentía miedo o lloraba, las ocasiones cuando alguien o algo la conmovía. Mi padre también era un gran narrador de historias. Las contaba mientras comíamos o al acostarnos. Durante mi infancia y aún mucho después, me llevaba con él a pasear. No puedo imaginar quién sería yo hoy de no haber sido por aquellos paseos juntos. Mientras caminábamos, me preguntaba acerca de mi vida, mis intereses, mis esperanzas, mis actividades, y él también compartía conmigo, compartía tanto conmigo. Y algo muy importante, me hablaba de la gente que conocía, gente que le gustaba y que le disgustaba, y me daba las razones. Y mientras nuestras piernas se movían, me transmitía sus valores en la vida por medio de una continua narrativa. De algún, de algún modo, una parte considerable de mi formación moral se produjo durante esas caminatas, kilómetros de historias, narradas que transmitían a un hijo las ideas, los ideales y los principios y valores de un padre. Transmisión de valores mediante relatos e historias. De Beer define un relato como una narración conectada a hechos reales o imaginarios. Por otro lado, es un medio de decir algo que no puede decirse mejor de otra manera. Todas las culturas, de una forma u otra, han echado mano de los relatos y las historias para transmitir sus ideales, de lo bueno, de lo malo, a las nuevas generaciones. Esta precisamente es la mejor manera de comunicar ideas, enseñanzas, creencias, así como principios y valores. ¿Quién de nosotros no recuerda alguna de aquellas conocidas historias que nuestros mayores relataban o mencionaban? Probablemente recordamos las historias de Moisés, de Sansón, de Dalila, David y Goliat, o algunos cuentos populares, entre ellos los de Caperucita o Blancanieves. ¿Qué perseguían nuestros abuelos, padres y maestros al contar muchas de aquellas historias? Ante todo, hacernos ver que no todo es bueno en esta vida, que hay un conflicto permanente entre el bien y el mal. Segundo, que el mal a la larga no compensa. Tercero, que vale la pena colocarnos siempre de parte del bien, pues todos ganamos cuando éste prevalece. Así de sencillo. ¿Y cómo lograban atraernos hacia el lado del bien? Básicamente por dos vías, ambas interconectadas, presentando las cualidades del héroe del relato de tal forma que despertaban nuestra admiración y el deseo de imitarlo, y relatando historias que concluían con el triunfo del bien sobre el mal. De esta manera se fortalece en nosotros la convicción de que vale la pena vivir, porque si la vida no tiene sentido, ¿por qué habría que hacer lo bueno en vez de lo malo? Los relatos se convierten pues en un poderoso incentivo para estimular al niño a conducirse tal como sugieren las moralejas de las historias que contamos. Mapas para leer la realidad. Los relatos aleccionadores, donde triunfa el bien sobre el mal, son como mapas. Mapas que el niño usa para leer la realidad. Ya sabemos que un mapa no es más que una representación o modelo a escala de un territorio. En otras palabras, al no ser el territorio, sino una representación del mismo, el mapa solo sirve de filtro para percibir e interpretar la vida. Cada historia, cada cuento, cada relato proporciona al niño un mapa, o unos anteojos si se quiere, para mirar el mundo y entenderlo. Si las historias que el niño ve o escucha son las que usted le proporciona, probablemente ese niño dará a los símbolos presentados el significado que usted persigue.
Si usted no es el que relata las historias, sino que son los guionistas de Hollywood, entonces saque sus propias conclusiones. El poder de los relatos. Sí, hay poder en los relatos, para el bien o para el mal. En opinión de Bruno Bettelmann, un especialista en el tratamiento de niños con problemas, la influencia de los relatos solo puede ser superada por la de la madre y el padre ejercen sobre los hijos. Según Bettelheim, las historias que mayor impacto tienen sobre los niños son los relatos de héroes y heroínas. La razón es que estos relatos enseñan que en la vida la lucha contra las dificultades severas es inevitable, pero quien no rehúye el combate, sino que lo enfrenta resueltamente, aunque tenga que superar todo tipo de obstáculos, alguien emerge victorioso. Además de que los resultados poderosos para transmitir a las generaciones mangentes que o no se cree o se acerca de la vida. ¿Cómo distinguir el bien del mal y por qué es preferible colocarse del lado de lo bueno? Las palabras de Bettelheim nos recuerdan que nuestra vida es una historia en la que el conflicto es parte integral. Nuestra vida es una historia con significado y sentido, no una colección de hechos fortuitos sin conexión alguna. Una historia que se dirige, si así se lo permitimos, resueltamente hacia un Padre victorioso. En este mismo sentido, Kilpatrick afirma que es una calamidad de proporcionarnos inmensas el que uno pierda su historia o el no tener una. ¿Quién cuenta las historias en el hogar? Si el no tener una historia personal o el haber perdido el sentido de ella es una calamidad de proporciones inmensas, ¿cómo podemos calificar el hecho de que hemos perdido el control sobre la narrativa que llega a nuestros niños y jóvenes? Es una tragedia, sí. Resulta trágico que ya no sean los padres, los maestros y los adultos significativos los que cuenten las historias, que sea la televisión. Resulta en por lo menos dos consecuencias lamentables. Primero, la pérdida del control en la transmisión de valores. Segundo, la pérdida de nuestra memoria del pasado. Por eso, Schulze y Kilpatrick han sacado estas conclusiones. Quien quiera que controle las historias e imágenes de una cultura, mayormente dominará los valores, las actitudes y creencias de la gente. Tanto para la sociedad como para el individuo, la pérdida de los relatos y de la historia equivale a la pérdida de la memoria. Si usted no está contando las historias que sus hijos escuchan, alguien lo está haciendo. Y si este es el caso, entonces es muy probable que lo que usted cree en materia de principios y valores no pase a la generación que viene detrás. Los ideales no sobreviven sencillamente por ser grandes y verdaderos, sobreviven solo cuando son implantados en las vidas y en los caracteres de los niños y de los jóvenes. En otras palabras, para que nuestros ideales pasen a nuestros hijos y alumnos, debe haber un esfuerzo intencional de nuestra parte, pues educar es la transmisión intencional de algo que es valioso. Si lo que creemos es valioso, entonces bien vale la pena el esfuerzo de transmitirlo, pues esta será nuestra herencia para los hijos. No hacerlo es un acto de irresponsabilidad, pues en materia de formar en valores los padres tenemos un deber intransferible y además no negociable. La mejor fuente informativa. Los padres son la mejor fuente informativa para los hijos, puesto que ellos pueden constantemente proporcionar información e influencia a través del ejemplo o testimonio personal. Estos dos últimos elementos son los que constituyen el qué y el cómo de la enseñanza. Ahí está nuestra responsabilidad. Quedará de parte de ellos el aceptar lo que por precepto y ejemplo le transmitimos. Pero cuando fallamos al hacer nuestra parte, entonces alguien lo hará. Las influencias educativas del hogar son un poder decisivo para el bien o para el mal. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, el enemigo lo educará por medio de instrumentos elegidos por él.
instrumentos elegidos. Por supuesto, entre esos instrumentos cuyo uso puede ser realmente fatal, se cuentan, por supuesto, los modernos medios masivos de comunicación. No porque sean en sí mismos malos, ya que pueden ser usados para fines nobles y elevados, sino porque la programación responde a una agenda secularizada y amoral, la televisión y las oportunidades. Si a todo lo anterior añadimos el tiempo que un niño consume frente al televisor, entonces la situación se torna más preocupante. Tal como se pregunta William Damon, ¿qué deja de hacer un niño mientras ve televisión? La televisión no es tanto un problema a causa de su cuestionable contenido, sino por ser la causa de una pérdida cuantiosa de tiempo precioso. Esta trágica pérdida de oportunidades supera con creces el daño que cualquier tiroteo o romance apasionado puede causar a las mentes infantiles. La vida escolar de un niño consume solo un tercio de las horas en que está despierto. ¿Qué está pasando y qué no está pasando con ese niño el resto del tiempo? El hogar y la familia al contraataque. Si el problema consiste en que hemos dejado que otros cuenten a nuestros hijos las historias, ¿cuál puede entonces ser la solución? La respuesta es obvia. Ha llegado el momento para que comience nuestra propia narrativa. Basta ya de ser consumidores de las historias que otros cuentan, pues debemos crear y transmitir nuestros propios relatos en las familias, en las iglesias, en las escuelas, en los vecindarios. Cada uno puede participar en la producción de relatos que reflejen la fe cristiana, enseñen sus implicaciones e incluso diviertan. Cuando le perdemos la pista a nuestras propias historias, entonces estamos listos para recibir la propaganda de otros. Así que es necesario que tomemos el control sobre la narración de nuestras historias o de aquellas que, aunque no sean el fruto de nuestra propia experiencia, armonicen con nuestros principios y valores para crear nuestra propia narrativa. Sugerimos 3 formas, entre muchas otras, para que todos en la familia unidos podamos ser creadores y consumidores de nuestra propia narrativa. Son aspectos que, aunque sencillos, necesitan ser puestos en práctica de manera coherente para que tengan un efecto duradero. Primero, la devoción familiar. No hay nada más adecuado que la reunión devocional, es decir, el culto familiar, para la transmisión de principios y valores a los hijos. El tener a todos los miembros del núcleo familiar juntos durante unos 15 o 20 minutos cada día representa una oportunidad excelente. Estudios serios como la investigación Valvegnesis demuestran que los niños y jóvenes que han crecido en hogares donde se realiza el culto familiar con regularidad adoptan valores religiosos más firmes y son menos propensos a usar drogas. La familia que ora unida permanece unida. Quizás no estamos aprovechando al máximo lo que representa esta valiosa herramienta que nos permite la narración de historias repletas de lecciones morales. Los relatos bíblicos, la fidelidad del niño Samuel, Jonás tragado por el gran pez, Daniel en el foso de los leones, David contra Goliat, las parábolas de Jesús. Las experiencias personales, que ponen de manifiesto la providencia divina en nuestras propias vidas, cómo nosotros o algún familiar o persona conocida fuimos librados de algún peligro, la forma en que se nos contestó providencialmente alguna petición. Los relatos con enseñanzas morales que nuestros abuelos y padres nos contaron en nuestra niñez. Quizás ellos se inspiraron en alguna colección de relatos que bien valdría la pena recuperar u obtener. Segundo, la buena lectura. Sea que usted lea a sus niños o que ellos mismos lean, no hay un recurso más valioso para la adquisición y fortalecimiento de los principios y valores. Usted puede asignarles un periodo diario de lectura, proveyéndole libros y revistas que contribuyan a su formación. Los libros no solo proporcionan a los niños personajes con los cuales identificarse por ser como ellos, sino también personajes que los inspiren a superarse, a los cuales pueden imitar si logran desplegar todo el potencial del que son capaces. Además de resaltar virtudes morales que pueden estar personificadas en héroes,
y desarrolladas a través de la dramatización, la lectura, a diferencia de la televisión, tiene varias ventajas. Estas ventajas son relativas, todas al desarrollo intelectual de niños y jóvenes. Según Maria Winn, dice que leer estimula la imaginación, pues el lector da vida a los personajes y crea sus propios escenarios. Promueve la concentración debido a que requiere de operaciones mentales más complejas que las que demanda ver televisión. Ayuda a desarrollar control sobre los procesos cognitivos. El niño es quien decide a qué velocidad avanza y cuándo debe retroceder. Enriquece el vocabulario. Ayuda a mejorar la habilidad de redacción y la capacidad de expresión verbal. La lectura es en sí un instrumento inapreciable hoy, cuando abundan las ofertas de la industria audiovisual. ¿No es ya hora de que nuestros niños y jóvenes se aventuren en el apasionante mundo de la buena lectura? Tercero, las conversaciones familiares. El diálogo puede desarrollarse en cualquier ambiente apropiado para tal fin. Durante las comidas, en el patio casero o en el parque de juego. Se requiere de mucho tacto por parte del adulto para detectar esos momentos preciosos que son oportunos para entablar con nuestros hijos diálogos, no monólogos, sinceros y espontáneos. Ya Moisés hace más de 3 milenios nos aconsejaba, y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos cuando estés en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Por qué no aprovechar tales momentos para contar nuestras historias y escuchar de labios de nuestros hijos las suyas? El mayor peligro de la pantalla no radica tanto en la conducta que produce como en la que obstaculiza. Las conversaciones, los juegos, las reuniones familiares, por medio de los cuales se produce el aprendizaje del niño y se forma su carácter. ¿Puede el lector evocar en este momento aquellos días cuando los niños se reunían alrededor de los padres y abuelos para escuchar sus cuentos e historias? ¿Será que podemos hoy reproducir esas escenas en nuestro propio hogar, en el auditorio familiar? Bien vale la pena intentarlo. Si no, ¿qué esperanza puede tener una sociedad que ha olvidado su pasado? Algo que se mantiene vivo gracias al poder del relato y que además ha perdido el control sobre la transmisión de valores a las nuevas generaciones.